Nuestro invitado está con nosotros. Qué honor, qué placer. Nació en Marsella, Risaralda. De pequeño quería ser piloto, pero se enamoró de la radio y terminó estudiando comunicación social y periodismo. Es tímido, cariñoso y muy familiar. Ama el campo y los animales. Le gustan los vallenatos y la música de plancha. Lo apasiona su trabajo y estar bien informado. Actualmente es el jefe de redacción del sistema informativo de City Noticias y presentador de la emisión central también de City Noticias. Le damos un bravísimo a nuestro amigo y compañero William Calderón. Llegó el maestro. William, bienvenido a tu casa. Hola Miguel, muchas gracias. Sí. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Mónica. Muy bien. Qué placer. Qué Madrugó rico estar acá. muchísimo porque es Sí. que hoy aquí en el centro, bueno, y en la ciudad en general, se llevan a cabo, ya no son las pruebas del ICFES, sino pruebas del saber. Sí. Y tu hijo está presentando las pruebas hoy. Así es, está muy cerca aquí en la Universidad de Gran Colombia, que hay un trancón terrible acá en el centro para El poder centro está llegar. convulsionado. Y ahí estaba, muy temprano, madrugué, Sí. hice una esperita para poder llegar aquí a cumplirles con esta cita y muy contento, feliz de Bueno, estar acá. pues con ustedes. recibámoslo como se lo Sí, merece. un desayuno ¿Cómo rico, es? por Un favor, Juguito, compañeros. ¿Qué alguna tenemos de cosita, por desayuno? Dios. Ah, Estamos en la qué casa. bueno. ¿Has Uy, desayunado ya, Willy. William? Con arepa y sí, todo. Sí, ya desayuné, pero yo repito arepita. Sí, y- arepita. Qué bueno. La Bueno, arepita de Willy, Marsella, Está ¿cómo buenísimo. es? Eso es una delicia. La arepita marsellesa es típica. Mi mamá hacía unas arepas deliciosas, chiquititas, redonditas, doraditas, espectaculares. Son así blanquitas. Son amarillitas. Pero esta también es una Esa- delicia no, con esa es queso. una- Sí, con queso, claro. Y juguito de En tu naranja. casa, William. Muchas gracias. Bueno, te vemos Eso. como un gran profesional en City TV. Para mí es un honor entrevistarte. Queremos saber un poquito más de tu infancia y sobre todo conocer a la persona, más que al personaje que vemos siempre delante de pantalla. Cuéntanos porque fue una infancia difícil la que tuviste en Marsella. Sí, fue una infancia difícil. Yo nací hace 50 años No. hace 50 años, estamos, Willy. No me estamos parece. de aniversario. Es un pincel, joven. Pero, mejor En, dicho, ¿la crema cuál es? La buena vida. Ah, caramba. Y en una familia campesina, una familia de un recogedor de café y una ama de casa, que para ese momento se enfrentaba en el país a una situación muy complicada de violencia, de orden público. Había lo que se llamó acá en Colombia la época de la violencia. Era una guerra terrible entre conservadores y liberales, y mi papá era un campesino que quedó en la mitad de esa guerra. Yo nací un 14 de marzo de 1965 y ese día quemaron la casa. Ahí estoy yo. Uy, qué feo me veo ahí en esa foto. No. ¡Regio! Así. El día que tú naciste, ¿qué pasó, Willy? El día que yo nací, le quemaron la casa. Mi papá tenía un granero en una zona del Alto Cauca, en cercanías a Marsella. Le quemaron la casa porque no querían matarlo a él, porque la amenaza era que lo mataban, lo expulsaban de la región. Y para no matarlo, aprovecharon la circunstancia de que estaba mi mamá en el parto en el pueblo, bajó toda la familia y la guerrilla, no se sabe si liberal o conservadora en ese momento, quemó la casa y pues mi papá quedó de un momento a otro con una mano atrás y otra adelante, con absolutamente nada. Y tuvo que salir con una familia de 5 hijos, una persona que no tenía pues ninguna educación, era un recogedor de café, un recolector de café, y con su esposa que lo único que sabía era cuidar la casa también. Tuvieron que salir a recorrer el país a ver a dónde llegaban. Sin trabajo, Sin sin trabajo. casa, sin hogar. ¿Y a dónde Sin llegaron? absolutamente nada. Terminamos, pues yo estaba recién nacido, yo no recuerdo esta situación, mis hermanos sí la padecieron, la sufrieron y obviamente mis papás. Terminamos en Acacías Meta, en los Llanos Orientales. Allí mi papá comenzó a buscar trabajo, empezó vendiendo peinillitas de peinar el pelo, se las vendía a los recolectores de arroz, que eran los que trabajaban ahí en esa zona, Haciendo lo que podía. haciendo lo que podía. Y también alquilándose como recogedor de arroz en las temporadas de cosecha. Cuando había temporada de cosecha recogía el arroz. Digamos que ese fue como el comienzo de la vida mía, que fue bastante complicada. Repito, yo no la padecí porque estaba muy pequeño y no la sufría, pero lo que cuentan mis papás, lo que cuentan mis hermanos, era una situación muy complicada, muy difícil. Además, una situación que vivieron tantas familias en este país, que Así es. una violencia que comenzó en el 48 y que no ha parado, Y que lamentablemente. no ha parado. Cuando tú los recuerdos que ya comienzas a tener son de que, William, ya estaban haciendo que en tu casa y tú que también empezaste a luchar por la familia. Sí, fueron digamos que recuerdo ya hacia los 4 o 5 años aproximadamente,
Bueno, mi papá finalmente logró salir de los Llanos Orientales, un familiar que casualmente se encontró en esa zona, lo sacó y lo trajo a Bogotá, y aquí llegamos a vivir en un inquilinato. En esa época había muchas familias también desplazados, gente que venía del Chocó, gente que venía de la costa. Había gitanos, familias de gitanos, que eran muy común en Bogotá. Y nosotros terminamos viviendo con ese tipo de familias en un inquilinato que, haga de cuenta, era como la vecindad del Chavo, que eran una habitación, otra habitación, otra habitación, un patio común, y en la habitación era la cocina, que era compartida con esas otras familias, y un baño comunal o una cocina comunal. Esa, digamos que fueron como los primeros recuerdos. Un momento, o sea, estabais 7 personas, tus 5 hermanos, tus padres, en una habitación. Exactamente, en una habitación. Bueno, ¿cómo eran esos días de esa época que cuenta mi familia? Mi mamá se levantaba a las 3 de la mañana a hacer arepas, por eso amo las arepas. Hacía empanadas, y mi papá tenía que salir a vender lotería y mis hermanos a vender las arepas y las empanadas. Y era la manera de sobrevivir. Pero mire que yo eso no lo recuerdo ni con tristeza, ni con absolutamente nada. Mis hermanos tampoco. Yo creo que fue una circunstancia que, digamos, nos fue formando la personalidad, nos fue haciendo lo que somos hoy en día. Y lo recuerdo con un poco de nostalgia incluso. Eran épocas felices, era una familia muy unida, claro. Exactamente, una familia muy unida en torno a un objetivo, y era que la familia sobreviviera, que no se dispersara, que los hermanos no terminaran en malos pasos, que las hermanas no terminaran... Y no había tiempo para eso, no había tiempo para nada. Todos tenían que trabajar. Yo era el más pequeño, pues no trabajaba en ese momento, pero todos tenían que trabajar para proteger la familia. Entonces, creo que eso nos enseñó y nos formó la personalidad que tenemos. Tu familia también ha querido estar aquí, William. Tenemos un saludo de tu hermano. ¿Preparado? Ay, caramba. ¿Qué habrá dicho? Uno de ellos. Uno de ellos. Muestra a ver qué dice. William, te saluda tu hermano mayor. Elías. Para aprovechar este momento y felicitarte por tu carrera, y que te sigan yendo como te ha ido en el momento, que tengan muchos éxitos y mis más sinceras felicitaciones. Te quiero mucho. Perdóneme que no le diga más cosas porque usted sabe cómo soy yo, de pocas palabras. Chao. Mi hermanito Elías, hombre. Antes habló mucho. Habló mucho. ¿Se arrancó? Sí, el Mi mayor. hermano, yo creo que a él le tocó duro porque ya era una persona mayor en el momento en que comenzó la situación de crisis en la familia. Ya le tocó pues frentear también esa situación y fue duro, mi hermano Elías. Nos hemos quedado en tu infancia. ¿Qué trabajos hiciste? Porque yo he escuchado y he leído vendedor de árboles de Navidad. Sí. Hacías las cometas. Sí. No, o sea, no solo las vendías, sino lo que las hacías físicamente. Así es. Yo aprendí de mi papá en esa época que hacía absolutamente todo. Él era un rebuscador. Pues no tenía educación, pero tenía una habilidad enorme para de las circunstancias difíciles hacer cosas buenas. Entonces fue comerciante y me metió la vena del comercio, me enseñó a producir, a ser productivo, a ser proactivo. Y cuando estaba entrando al colegio, yo tenía por ahí 10, 11 años en ese momento, vi una gran oportunidad de negocio en las cometas. Entonces comencé a hacer cometas, nos íbamos a un potrero muy cercano, a cortar guadua, y con la guadua armaba la especie de estrella, con pita armaba la estrella, y con papel periódico tapaba la cometa y salía a vender la cometa en las tiendas del barrio. Entonces yo me iba con 10, 20 cometas, mientras que los demás niños estaban elevando las cometas. En ese momento yo estaba trabajando, me iba y llevaba las cometas allá. ¿Cuánto valía una cometa, William? Yo creo que por ahí unos 2 o 3 pesos. Unos 2 o 3 ¿Te iba pesos. bien? ¿Vendías Me todas iba las bien, cometas? Claro, con esa plata yo recogía y con esa pagaba las onces en el colegio, pagaba el bus, me sostenía, digamos, como con los gastos del día. Pero era un niño, tenía 10, 11 años, yo debía estar en otras cosas. Más adelante, ya haciendo una cosa más elaborada, comencé a comprar papel calcante, papel
seda, creo que se llama, Mantequilla. un papel mantequilla, y con ese hacía las cometas un poquitito más elaboradas, las podía vender un Eran poco más finas, caras, más finitas. claro, claro. Y con colorcito, ya iban con color. Colorcito y con cola. La fecha de hoy podrías hacernos una cometa perfectamente para... Sí, te trajimos los implementos. Sí, asustado. hagámoslo. No, no te vamos a hacer pasar aquí. William, por ello. el tema de la aviación te llamaba a ti poderosamente la Sí, me atención, te encantaba. apasionaba ser aviador. El ser aviador era un símbolo de estatus, de éxito, y yo veía ahí una cosa muy atractiva. Pero era simplemente eso, porque era imposible Impensable. que un joven de mi estrato y de las posibilidades económicas que tenía mi familia llegara a estudiar una carrera, porque era muy costoso. Pero siempre quise ser aviador. Solo ya al final del bachillerato, por una circunstancia ahí casual, termino encontrando los medios de comunicación por un profesor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo era una persona muy tímida, absolutamente callada. ¿Verdad? No hablabas Como mucho. vieron esas fotos tan horribles de niño chiquito, de una cabeza así O grande. sea, abordar las niñas y todo esto. Un cuerpito flaquito, y así fui hasta hace muy poco. Ay, no. Entonces no era el más exitoso en ese momento, era muy tímido, muy callado, había matoneo en el colegio. Entonces no tenía como de qué pegarme. Y un día un profesor me dijo, mire, le toca presentar el jueves cultural en el colegio. Ay, Y yo casi me muero. claro. Entonces yo que era incapaz de pronunciar una frase, de articular una palabra, que casi no hablaba en el salón, me pusieron a leer una presentación de un jueves cultural. En el colegio. Y bueno, lo leí, no sé cómo, creo que salió bien, porque al final el profesor me dijo, oiga, William, usted creo que tiene una habilidad, dentro de 8 días vuelve y hace esto.